Seguinos en Twitter, @Citas de Radio, o mandanos un mensaje por Facebook en Citas de Radio. Bien, gracias, Elisa. Bueno, viste que en nuestra profesión o en el hacer radio tenemos la oportunidad de hablar con personas que nos desafían un poco intelectualmente o espiritualmente para acercarnos a otro modo de ver las cosas o de pensar. Por eso nos pareció una muy buena idea hoy poder hablar con Luis Diego Fernández, que es licenciado en Filosofía, autor de los libros Furia y Clase, Hedonismo Libertario y Los Nuevos Rebeldes. Es profesor, dicta seminarios, conferencias. Además, editó, ideó y prologó la antología del ensayo filosófico joven en Argentina. Creó su propia escuela de filosofía. Así que, Luis Diego, te damos la muy bienvenida a Citas de Radio. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, qué bueno que podemos hablar con vos acá desde Pehuajó. Sí. Te damos la bienvenida. Bueno, buenísimo. Para mí también es un placer. Gracias. Espérate que te escucho, le pido al operador que me suba un poquito de volumen. A ver, Luis, habla un poquito. Hola, hola. Ah, ahí estamos, perfecto. En una entrevista para un blog, si no me equivoco, de Bolivia, hablas sobre el hedonismo y su rescate o reedición de esta filosofía en la modernidad, ¿no? Donde ante todo también la modernidad reina la racionalidad. ¿Vos creés que esta vuelta a lo hedonista es un poco una reacción contra ese mandato tan racional que tiene la modernidad? Y sí, esa es una forma de entenderlo, ¿no? Yo creo que en definitiva hay como varias ideas que son incorrectas en torno al hedonismo, ¿no? Sí. Una que es un consumo, digamos, en general cuando se entiende el hedonismo todavía está muy afiliado con el consumismo, con el lujo o con el exceso, por ejemplo, que son como lugares comunes que uno escucha en los medios. Sí. Pero cuando uno estudia, digamos, en la historia de la filosofía, es una tradición antiquísima, o sea, que arranca con Epicuro, que uno lo puede rastrear con filósofos como Nietzsche, como los libertinos barrocos, es decir, hay todo un linaje de filósofos que pensaron el deseo, el placer, como un lugar central. Entonces, lo que yo hago un poco es como retomar esa línea. Hay alguien como Michel Onfray, que es un filósofo que yo sigo bastante, y que él es un poco el que articula esa noción otra vez. Entonces, ese es un eje un poco conceptual que yo trabajo. Y después es cierto, como vos decís por ahí, que lo que sucede con esta tradición es que reactiva toda la cuestión de la sensibilidad, digamos, un poco una visión que no es irracionalista, porque me parece que el hombre, digamos, es razón y también es sensibilidad, es emoción, es placer, digo, estamos atravesados por como diferentes espacios, ¿no? Ajá. Y este vivir o buscar el placer, la sensualidad o el goce, en nosotros los hombres, como vos decís, que somos también racionales, tiene cierta contradicción, ¿o no? Porque yo digo, bueno, por ejemplo, el placer por el estudio o por la comida tiene su contracara, que es por ahí la voluntad de me cuesta estudiar pero lo hago, o me gusta comer pero engordo. ¿Cómo se vive una filosofía hedonista? Sí. En un ser que también tiene racionalidad y voluntad? Sí, es que no son cosas que sean como excluyentes, ¿no? Me parece que son nociones complementarias. En general yo trato de hacer, digamos, el énfasis en el concepto de disciplina, no en el de sacrificio, porque cuando uno habla de sacrificio, eso sí está teñido incluso una mirada bastante como culposa, y influye mucho el cristianismo, ¿no? Y lo que hace esta tradición, digo, es una tradición que es anticristiana en ese sentido, porque critica el sacrificio, pero en general cuando vos ves a estos grandes pensadores, sí ponen mucho énfasis en la noción de disciplina, en cierta regularidad, es decir, no es que uno hace lo que quiere cuando quiere, sino que uno está condicionado, y uno también tiene que poner como cierta voluntad en esa búsqueda del placer. Claro. Ahora, sin entrar por ahí en el tema religioso, quizás el sacrificio o lo que uno busca atrás del sacrificio, atrás hay cierta satisfacción. Sí, pero son cosas distintas. En general, cuando uno habla de esa idea de sacrificio, implica
que uno intenta anularse, bueno, es un poco es la tradición bíblica, ¿no? O sea, Jesús da una vida por el resto. Entonces, en general, digo, sin ir a ese extremo, digo, que uno trata de anular su vida, pero en general el concepto de sacrificio implica una negación de uno en pos del otro. Entonces, lo que busca una visión más hedonista no es anularte, al contrario, digamos, es potenciarte, es que tu deseo esté en un lugar central, pero no es un lugar falsamente egoísta, sino para compartir con los demás. Es decir, eso también es un eje central que también genera ciertos malos entendidos. Es decir, no es que una visión hedonista de la vida es una visión egoísta, ególatra, sino que es una visión donde el compartir es un elemento clave. Es decir, porque no hay placer en soledad. El placer en general viene con el otro, sea desde la sexualidad hasta una comida, pasando por una charla o lo que sea. Y en general siempre por lo menos hay dos en esa actividad. Y vos lo relacionás mucho también con con la filosofía libertaria, el hedonismo. Sí, eso está... A ver, hay una relación que es histórica. En general, cuando uno repasa todos los filósofos hedonistas, como desde el punto de vista político son anarquistas. En general, digo, tienen como una afiliación más libertaria en un sentido amplio, ¿no? Y tiene que ver con cierta tradición anarquista, porque sí se reivindica esa noción de la autonomía del cuerpo, esa búsqueda del placer. En general, las otras tradiciones políticas, no sé, por ejemplo, como la liberal o como la marxista, son visiones más racionalistas, como más mecanicistas, donde no hay prácticamente espacio para el deseo, digo, es un tema totalmente como menor, ¿no? Entonces, cuando uno estudia la tradición, digamos, anarquista, eso sí aparece mucho más. Incluso lo puede ver en expresiones como el amor libre de los años 60 o como en la antigüedad, que también sucedía. En general es una conexión bastante usual. ¿Qué es ser libertario? Definime el libertarianismo, porque mucha gente no sabe, para hablar de liberales o... A mí me parece que es una palabra que está como muy pervertida, y es una palabra que en verdad en sentido estricto pertenece a una tradición que es la izquierda. O sea, cuando uno habla de la tradición libertaria, es la tradición anarquista, porque lo libertario es la búsqueda de emancipación individual, pero de la emancipación de todos, no de unos pocos. Entonces, en verdad es una tradición que tiene que ver con la tradición anarquista, no con la tradición liberal, que es una tradición distinta, que tiene que ver con la norma, con lo republicano. Digo, son dos visiones de pensamiento. Después sí hay ciertos liberales que se llaman libertarios a su vez, pero que en verdad son ultraliberales. Es decir, y que uno puede encontrar algunos puntos de contacto. Pero en verdad la tradición estrictamente libertaria tiene que ver con una visión que es anarquista y de izquierda. Y vos, según vi en otra entrevista, si bien estás como más, o te inclinás por esta filosofía libertaria, no tenés una visión anarquista, porque entiendo que crees que tiene que haber cierto Estado en servicios básicos como salud, seguridad y educación. Y sí, porque ahí, a ver, en general es un tema complejo, ¿no? O sea, cuando uno ve efectivamente la historia del anarquismo, si hay experiencias sociales, son experiencias que son menores, hubo algunas experiencias en España, pero en general es una filosofía que es radical, digo, ¿no? Porque intenta cambiar prácticamente todo de cuajo. Entonces, lo que uno puede ver, sobre todo en el siglo XX, los filósofos que se pueden entender como libertarios del siglo XX, que donde yo me formé, digo, como Foucault, como Deleuze, como Guattari, yo vengo un poco de esas ideas, eran como grandes pensadores que tenían ideas libertarias, pero no se definían anarquistas, ¿no? Eran libertarios en un sentido amplio, eran mucho más pragmáticos, algunos hablan de post-anarquismo también, y porque uno ve que efectivamente hay ciertas realidades como el Estado que prácticamente es imposible de quitar, digo, ¿no? Y bueno, después porque también es cierto que hay una visión que es un poco naif en cierto anarquismo clásico sobre el hombre. Es decir, se cree que el hombre es muy cooperativo, tiende a como una idea muy santa incluso, y eso no es así, digo, ¿no? Porque uno también está atravesado por pulsiones de muerte, uno está atravesado por pulsiones de daño, de destrucción. Por lo tanto, yo considero que tiene que haber un Estado, digo, ¿no? Lo que pasa es que hoy acá vivimos también en un gran Estado. En general, este país es un país muy estatista. Claro, como demasiado Estado, ¿no? Es demasiado, digo.
Lo que yo considero es que hay ciertos servicios que son indispensables, que los tiene que tener cualquiera que tenga acceso, digo así, haya nacido pobre o rico, digamos, como la educación, como la salud, como la justicia, como la seguridad, digo, para mí son ciertos servicios que son indispensables. Después hay cosas, obviamente, que uno puede rever, etcétera, pero esas son como ciertas nociones como claves, ¿no? Sería como una vuelta a Hobbes, ¿no? No ese anarquismo tan naif de creer que el hombre es un ser tan bueno por naturaleza, ¿no? No estoy pensando en un Leviatán, pero digo... No, es que lo que pasa es que en general, digo, lo que uno ve en la tradición anarquista es una fe excesiva en el hombre, es decir, y vos ves en general... está muy como lejos de esa idea que a veces se tiene como de cierta vulgaridad, de que el anarquista es un terrorista, un pone bombas. En general, cuando uno estudia a los anarquistas, se parecían bastante a santos, son como vidas de santos, en el sentido que renuncian a muchos bienes materiales, digo, y que buscan la cooperación, y que buscan un poco el apoyo mutuo. Esas son las bases. Lo que pasa es que, bueno, claramente yo creo que hoy ya estamos en un momento donde eso es como muy naif, ¿no? Me parece que no se puede ver. Y por otra parte también hay una realidad, ¿no? Que es la pobreza, hay un montón de cuestiones que un Estado, me parece que, a pesar de todas las críticas que yo le puedo hacer, digo, yo le hago miles de críticas al Estado, tiene que cumplir cierta función, ¿no? Buenas tardes, Luis Diego, soy Elisa, acá compañera de Catalina. Sí, hola, ¿qué tal? Hablando de este tema de, bueno, que en realidad nunca se dio el anarquismo, porque en el fondo es como que el ser humano también tiende a organizarse de alguna manera colectiva para poder convivir en sociedad. Escuchándote hablar sobre un Estado reducido que dé, digamos, servicios básicos a quienes más los necesitan, coincidimos casi que políticamente, conceptualmente en eso, ¿no? En que el Estado cumpla con esa función, pero que no se meta excesivamente en el resto de la vida de los ciudadanos. ¿Es así? Y sí, eso es así, digamos, ¿no? Yo por ahí tengo una idea que sí es un poco más utópica, que es un Estado un poco más descentralizado, o sea, lo que a mí me gustaría pensar es en un esquema más municipalista y no en un Estado como nacional tan pesado, ¿no? Claro. Esa es una idea que sí me interesa mucho, que es el esquema más en clave municipal, donde uno también tiene un vínculo mucho más cercano con las autoridades, ¿no? Pero bueno, acá en Argentina lo que tenemos es un Estado pesado, históricamente digo, ¿no? Que uno puede ver desde la historia argentina del comienzo, siempre existió eso. Entonces, me parece que lo que uno tiene que hacer, si uno viene más desde esta tradición como de corte libertario, es ver cómo interactúa con eso. Es decir, cómo te parás, cómo interactúas con las instituciones. Es más un tema en clave pragmático, yo lo veo. Eso es lo que hoy se piensa un poco desde este lugar, ¿no? Hay varios filósofos que vienen de esta tradición que actualizan la visión anarquista en un sentido mucho más pragmático. Porque si no, uno se queda construyendo como ciertos castillos en el aire que nunca suceden, digamos, ¿no? Sí. Ese es el tema. ¿Eso tiene que ver un poco con lo que vos llamás micropolítica? Exacto, ese es uno de los puntos. Esa noción está en filósofos como Gilles Deleuze. Él habla mucho de micropolítica, de microresistencia, y eso sí, qué sé yo, eso tiene mucho que ver también con el mutualismo, por ejemplo, que es una escuela económica, donde lo que se propicia es lo cooperativo, ¿no? Un poco el esquema de la pyme, un poco el esquema de la autogestión, digo, esas son cosas que me interesan. De hecho, yo tengo una escuela que es autogestiva. Claro, como estructuras más chicas de gestión, ¿no? ¿Cómo? Como estructuras más chicas de gestión. Más chicas, sí. Yo creo que eso es lo que yo reivindico como un esquema de mercado libre. Digo, yo estoy a favor de un mercado libre, pero lo que sí critico son los esquemas corporativos, las prebendas, todo eso me parece que tiene que ver con alianzas de empresas con el Estado, ¿no? Pero sí lo que reivindico bien es un esquema de mercado libre en un sentido micro. Y vos lo hacés desde tu escuela, por ejemplo. Es un modo de hacer micropolítica. Yo creo que sí, digo, ¿no? Es un esquema que entra en ese sentido, ¿no? Estás luchando sos como una hormiga luchando contra un elefante. Sí, pero es que tampoco pienso así, ¿no? Yo pienso que es un territorio de libertad que gané. Claro. O sea, yo creo que la libertad es algo que se conquista, que se crea, no es algo que se demanda. En general, acá en este país también hay una visión de demanda permanente, ¿no? O sea,
que uno siempre se pone en un rol de víctima, ¿no? La gente tiende a victimizarse, no puedo porque no me dejan, no puedo, y siempre hay una demanda permanente al Estado, y me parece que es más interesante ponerse en un lugar activo, ¿no? Y me parece que la libertad es algo que se construye. Lo que yo hice es eso, no es nada del otro mundo, lo que pasa es que siempre tuve un deseo muy grande. Creo que hay una pregunta previa, que es el deseo. Si uno sabe lo que quiere, es mucho más fácil que eso se pueda construir, con todas las dificultades, porque esto tiene dificultades, pero si hay un deseo fuerte, y eso sucede en el tiempo. Uh-huh. Sí, el deseo como motor, como motivación, ¿no? Exacto, sí. ¿Y qué es ser dandy? Bueno, esa pregunta también es muy compleja. Y mira, vos tenés todo un curso al respecto, así que me la vas a poder responder seguramente. Para Doña Rosa, Luis Diego, ¿eh? Sí, mira, yo hace bastante que trabajo el tema del dandismo también, que también es una noción que tiene muchos malos entendidos. O sea, vos cuando decís un dandy, uno piensa en una persona bien vestida, por ejemplo. Y la realidad es que el dandismo también es una figura histórica que arranca, no sé, la década que surge en el siglo XVIII, en las urbes, en Londres, en París, y que era una figura de resistencia política también, ¿no? Mucho más estetizante, que sí incorporaba elementos en su ropa, o que tiene que ver con el placer y demás, pero los dandis también son suerte de anarquistas en algún punto, ¿no? Lo que pasa es que intentan operar como una resistencia política a la productividad, por ejemplo. Como una contracultura sería. Y sí, en sí, totalmente. Sí. Es posible, digamos, que uno haga esa lectura. ¿Sí? Y lo hedónico y el dandismo, ¿no son en última instancia, cuando uno por ahí, yo me metí un poquito en tu blog y ves las características del dandy y demás, ¿no es en última instancia una postura elitista? Qué sé yo, quizá por ahí, si uno lo ve desde cierto lugar puede ser, pero también es cierto, digo, que cuando uno ve los dandis, eran hijos de la clase trabajadora. Eso es muy curioso. Por ejemplo, Oscar Wilde era hijo de la clase trabajadora, digo, ¿no? O sea, incluso los grandes dandis icónicos no eran personas con dinero, sino que al revés, eran obreros muchos, ¿no? Entonces, sí es elitista en este sentido, ¿no? Que es una construcción individual, si querés, que marca la distinción o que marca la separación. Ahora, lo que va a marcar es la separación respecto de ámbitos de coerción, de coacción, qué sé yo, como la productividad. En ese sentido, sí, no sé si lo diría tanto elitista como se puede entender como alguien que tiene mucho dinero o que tiene sangre azul, por ejemplo, ¿no? No, claro, pero, sí. Sino como de unos pocos. Y sí, totalmente. Eso es una realidad, ¿no? En general, cuando uno ve la historia de los dandis, son pocos, digo, son pocos individuos. Es un poco parte de la lógica, ¿no? Porque son resistencias individuales. Vos escribiste un libro, tu último libro, si no me equivoco, si es el último, se llama Los Nuevos Rebeldes. Sí. Los dandis por ahí son los rebeldes de su ambiente, de su época. Y rebeldes hubo siempre. ¿En qué se diferencian estos nuevos rebeldes de tu libro? Y mira, ahí un poco lo que yo planteo son 2 o 3 nociones como la de micropolítica, por ejemplo. Lo que yo veo es que la rebeldía hoy tiene otro tipo de formas, ¿no? En general, si uno ve, igual es un título que trata de sintetizar el contenido del libro, pero el libro es mucho más grande. Yo hablo un poco de Occupy Wall Street, digamos, hablo de esos esquemas críticos hoy. Y ahí en ese marco aparecen estos personajes que se los pueden entender como los nuevos rebeldes, que lo que intentan hacer es diseños de vidas alternativas, ¿no? O sea, y ahí sí entra también como cierto esquema económico de la autogestión, tratar de criticar el esquema de relación de dependencia, gente que vive en comunidad, por ejemplo. Es decir, es una rebeldía micro, uno podría entenderla en un sentido micropolítico también. Sí. Ahora, es complejo porque yo veía, Lady Gaga o la actriz porno. Qué difícil por ahí ser un nuevo rebelde o un rebelde de cualquier época y que de pronto no te termine comiendo el mercado, la masa o la moda, porque
terminás por ahí siendo hasta un producto masificado, tenés que De estar todo el rebeldía. tiempo revelándote. Sí, es que lo que sucede ahí también hay que ir un poco a la fuente, ¿no? O sea, cuando uno ve que es un rebelde, el que lo define mucho es, eso está en grandes pensadores como Albert Camus, por ejemplo. Camus, en su libro, Hombre Rebelde, él dice que un hombre rebelde dice no, o sea, que se define por la negación. Sí. Lo que yo trataba de pensar también en el libro era el sí. Es decir, bueno, si uno dice Claro. no a determinadas cosas, ¿a cuál es el sí? Digo, porque hay cosas a las que vos sí afirmás. Sí. Entonces ahí aparece una parte más constructiva, una visión más de diseño. Y ahí también es verdad que yo puedo mencionar a gente como Lady Gaga, etcétera, pero también yo lo hacía para reflexionar en torno a ese ambiente, ver, ¿no? ¿Cuáles son los gestos de rebeldía dentro del mundo pop, por ejemplo? Ujú. No necesariamente porque ella lo sea, obviamente ella es hiper mainstream, vende una cantidad de discos increíbles, está totalmente, digamos, en un sistema asimilada, pero igual yo creo que ella tiene cosas interesantes, ¿no? Como desde ese lugar, totalmente asimilado, mainstream, genera cosas interesantes en respecto a la sexualidad, al género, digo, hay como una lectura curiosa que se puede hacer de ella. ¿Y por qué en general en la industria del deseo, por decirlo de algún modo, es más el sujeto deseante o se le vende más al sujeto deseante hombre que a la mujer y la mujer es más consumida? No sé si entendés. Sí. Porque la mujer está en claro, porque objeto somos en tan- ese mercado. Claro, recién me da la sensación que ahora con la nueva literatura más erótica para mujeres está puesto más en la mujer más puesta como sujeto deseante, pero en la historia de la humanidad siempre la mujer fue más objeto. ¿Por qué crees que esto es así? Eso es relativo igual, ¿eh? Eso surge en verdad cuando uno ve el mundo griego romano, digamos el hombre era en verdad era el que era como depositario del deseo, al revés, ¿no? Era Sí, un es mundo verdad. muy homoerótico. Mm. Eso se ve muy bien en la antigüedad. Mm. Eso arranca con, digamos, un poco con la Edad Media y después sí con el Renacimiento, donde la mujer sí se coloca como objeto de deseo. Ujú. Y que ahí sí aparece un poco el concepto de belleza femenina, etcétera. Pero bueno, sí, quizá eso tenga que ver con una visión un poco más machista, ¿no? O sea, eso es un elemento. Esa es una variable, ¿no? Igual ahora hay como cada vez más nociones que tienen que ver con el hombre como objeto de deseo. Eso uno puede ver como grandes productoras que sacan libros que tienen que ver con como el hombre como ese que es deseado, digo, o sea creo que hay como un cambio en ese sentido. ¿Y vos te considerás un rebelde? No sé, qué sé yo creo que soy alguien que intenta hacer lo que desea, o sea, soy alguien que intenta tener su zona de libertad, y creo que eso sí lo logré, o estoy haciéndolo con esfuerzo, digo, ¿no? Uh-huh. No sé si un rebelde en un sentido estricto, pero sí trato de ganarme un espacio de libertad, que eso sí es importante para mí. Luis Diego, y escuchándote hablar, acabamos de tener una entrevista recién con Cristina Miguens, que hablaba justamente de ella en su particularidad, quería hablar de la espiritualidad en un medio masivo de comunicación. Y que para ella hacer eso era ir contracorriente, porque justamente las revistas femeninas, en ninguna de ellas se hablaba de eso. Sí. A su manera también puede ser una forma de rebeldía, ¿no? Sí, claramente, sí, totalmente. Sí. Bueno, buenísimo. Nos quedaríamos hablando mucho más, pero quedamos en contacto y con la posibilidad de poder volver a comunicarnos en alguna otra oportunidad, algún otro ensayo o libro que salga de esas manos rebeldes que han conquistado la libertad. Bueno, me encantaría. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Hasta luego. Chau.